Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el día de hoy. Hoy traje a un amigo de la infancia eh, que nos conocemos desde el Jardín de los Artistas, después Liceo de Cervantes. Pues hemos mantenido la amistad estos años. Nelson Polanía, ¿cómo estás? Oli, ¿qué más? Muy feliz de estar acá en este espacio tan bonito y más con un amigo de la infancia. Por si no sabían, nos conocemos desde como los 3 años. Sí, como 4. 3, 4 años, imagínense. Y hemos estado todo este tiempo de amistad conectados. Entonces, Sí. muy feliz de estar acá y compartir contigo en este espacio tan chévere, distintos. Gracias, Nelson. Gracias por esas palabras. Sí, literalmente yo creo que tú fuiste mi primer amigo, pero hemos sabido mantener la amistad. Obviamente, durante ya 20 años, pues no somos los de hablar todos los días, pero sí, hemos sabido estar en contacto. Pues como que ese primer amigo siempre tiene algo especial. Sí, sí, y es algo súper bonito porque también vivimos súper cerca, Sí. entonces seguimos manteniendo el contacto, nuestras familias también, entonces sí, hemos estado súper acá. Bueno, chévere. Oye, vi que hace poco estuviste acompañando a tus papás como en sus shows. ¿Tú haces esto habitualmente o cómo? Bueno, contexto, mis papás son dos comediantes Ah, bueno, sí. muy reconocidos en Colombia, Polilla y la Gorda Fabiola. Sí, sí, sí. Y bueno, ellos toda la vida han sido muy de teatro, muy de la comedia, muy del humor. Y junto con ellos desde como desde que nos conocimos, literal, desde los 4 o 5 años he recorrido muchas partes del país. Al principio, obviamente, como no había niñera para dejar al niño, entonces preferían llevarse em, al niño a las presentaciones. Mm. Y ya a medida que fui creciendo, fui conociendo y permeándome más del mundo detrás de bambalinas, tras bambalinas. Ujú. Entonces, a veces les hacía, estaba en la cabina de sonidos, en la cabina de luces, estaba detrás del escenario ayudándoles a pasarles elementos que iban a utilizar en la presentación. Y siento yo que a medida que fueron pasando los años, como que me fui permeando mucho más del tema y ahorita recientemente que tienen como una nueva etapa de presentaciones, los he podido acompañar tras bambalinas, entonces Sí. soy el que les ayuda en la parte sonora, en la parte visual, en la parte de los elementos que necesitan para las obras de teatro que ellos a veces hacen, entonces sí. ¿Y te pagan? O... Ahorita me empezaron a pagar. Ah, Antes no, antes bueno. era como, bueno, usted se va Sí, pues a conocer. la típica, ¿no? De yo le di la vida. Sí, obvio, literal. Como agradezca que usted está acá. Literal. Listo. Entonces, empezando un poco siempre desde atrás, tú estudiaste antropología. ¿Qué es la antropología? ¿O tú cómo la definirías? Uf, ¿O por qué literal. la estudiaste? La verdad, cuando tú me dijiste en el colegio que ibas a estudiar eso, yo no tenía ni idea. Yo dije, como, ¿qué es eso? ¿Por qué lo va a estudiar? Literal, hiciste la pregunta que más corcha a los antropólogos. Y es, Tranquilo. ¿qué es la antropología? Es la misma que nos corchan los industriales. Sí, Sí, sí. O sea, yo no sé qué es ingeniería industrial. no, yo tampoco sé y tampoco hay un consenso, ¿sabes? Hay Ok. como 200, más de 270 definiciones de antropología, de Ush. acuerdo a distintos antropólogos a lo largo de toda estos más de 100 años que tiene esta ciencia social. Como yo definiría la antropología, es básicamente el estudio de fenómenos sociales eh, y básicamente ahondar en lo que es la sociedad y sus estilos de vida. Entonces, digamos, el conocimiento antropológico no se limita simplemente a un aspecto social o cultural, sino también puede ahondar en esferas de la economía, de la política, de los estudios de género, temas de salud, O sea, la de antropología lo es psicología, todo. Porque sí, es básicamente como el estudio de los, de de los la seres sociedad. humanos y la sociedad Ent- y los diferentes estilos de vida, pues obviamente abarca un gran número de conocimientos. Entonces, es Ya. algo que de entrada me fascinó mucho, eh, siendo un adolescente que ha tenido el privilegio de poder conocer otras partes del mundo. Sí.
Entonces, Sí, de permearse de otras culturas. Entonces, fue básicamente ese amor por la diversidad, por lo diferente, por la diversidad cultural del mundo, que me adentré a estudiar antropología en la Pontificia Universidad Javeriana, que espero graduarme próximamente, en los próximos meses, porque, Ya estás terminando tu trabajo de grado, sí, ¿cierto? Sí, claro, sí. Y esperas graduarte este año. Sí, claro. Ya era hora. Sí, ya era hora, ya va siendo hora, ¿cierto? Ok. No, súper. Recuerdo que en los años universitarios tú me hablaste de algunos proyectos que hiciste durante tu carrera. No sé si hay uno en particular que te haya marcado, te haya gustado mucho. Recuerdo que una vez, es que no recuerdo muy bien, pero que me mencionaste uno de unas trabajadoras sexuales que trabajaste como en ese ámbito. ¿Tienes un tipo de trabajo así que quieras comentar? Claro, sí. A lo largo de la carrera lo que hemos hecho ha sido trabajo de campo, ¿no? Sí. Es decir, conocer los diferentes contextos sociales de distintas poblaciones, y he estado básicamente de trabajo de campo en fundaciones. También tuve un trabajo de campo para una clase con la Mesa LGBT de Bogotá, para institucionalizar de algún modo la marcha LGBT de esta ciudad. ¿Y a qué se refiere institucionalizar esta marcha? O sea que... Es decir, que querían estudiar la marcha, los aspectos, digamos, que caracterizan esta marcha de otras marchas del orgullo en otras ciudades del mundo. Ok. Y también que fuera un patrimonio de la ciudad, es decir, que no se difuminara en el tiempo, sino que se mantuviera, ya sea institucionalmente o socialmente, a lo largo de todos estos años. Y pues estuvimos también aportando nuestro conocimiento allí, pero un trabajo que sí o sí me fascinó bastante y me permeó muchísimo fue precisamente de las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe. Lo que nosotros hicimos allá fue básicamente ahondar en esos contextos. Hicimos un mapeo social precisamente del barrio, desde la perspectiva trans, porque descubrimos una cosa, y es que el barrio Santa Fe de algún modo tiene esas divisiones marcadas entre las trabajadoras sexuales cis y las trabajadoras sexuales trans, que son las más desfavorecidas en este contexto porque no tienen digamos, garantías jurídicas, sociales, médicas para ejercer su trabajo, que lastimosamente muchas de ellas pues no era la primera opción. Entonces fue una experiencia interesante conocer esos contextos, aportar un poco nuestro granito de arena para conocer más estas problemáticas, y asimismo pues estar trabajando con ellas y aportarles también a esa lucha que muchas veces se invisibiliza y que los medios de comunicación lastimosamente banalizan. Entonces es algo súper chévere que me marcó muchísimo acá. Vale, gracias por compartir. Además, con tus estudios de antropología, siento que ahorita no es tanto, pero ¿te gustaría en un futuro mezclar tu trabajo en redes también con todo lo que estudiaste, o cómo es esta mezcla de diferentes materias? Bueno, yo estos últimos años me he dedicado a conocer este mundo de las redes sociales. Me parece fascinante desde una perspectiva obviamente antropológica, y también desde acá, no sé, me encantan los medios de comunicación. Siento yo que en algún punto debía ser doble con comunicación social. Simplemente la vida me dio esa señal muy tarde, pero sí me gustaría en un futuro combinar los conocimientos y las técnicas antropológicas que adquirí con el fascinante mundo de las redes sociales, especialmente de la creación de contenido, porque es una industria que en Colombia está floreciendo a pasos agigantados. Sí, de acuerdo. No, ahorita el potencial que tiene las redes sociales sí es gigante, y pues siento que, no sé, no hay un antropólogo TikToker que explique cómo estas cosas. O sea, hay un hueco en el mercado que podrías abordar. Sí, es interesante, y más en Colombia. Siento yo que la antropología puede darse a conocer a través de las redes sociales, y asimismo pues aportar
también ese conocimiento antropológico de ese campo que en Latinoamérica no está tan trabajado. Entonces siento yo que puedo ahí aportar mi granito de arena y bueno, ser un antropo influencer, no sé. Está bien el término. Oye, como bien mencionaste, digamos que siempre has tenido una participación activa en la comunidad LGBT. También quiero ahondar en esta parte. Lo pregunto desde la ignorancia, sin ganas de... No, en serio, desde la ignorancia, solo por saber. ¿Tú siempre supiste que eras gay o hay un momento de revelación en el que te das cuenta o cómo es? A ver, mi camino a descubrir mi orientación sexual viene desde que nací, literal. Sí. En esos momentos siento yo que hubo una presión social no fuerte, no solamente por parte pues de mi círculo cercano, familia, amigos, de oye, tienes que hacer esto, tienes que comportarte así, asá, sino también de los medios de comunicación. Desde muy pequeño yo sentí un peso impresionante de deber ser como la sociedad quiere que sea. Y entonces literalmente aparecía en los medios de comunicación, sentía esa presión de ser perfecto, de ser cuadriculado, de ser lo que la sociedad quería que fuera. O sea, la sociedad te empujaba a ser hetero, según tú. Sí, me empujaba a ciertas actitudes de heteronormatividad, es decir, comportamientos que son vistos como heterosexuales y que ampliamente no son cuestionados ni mucho menos polémicos, ¿no? O criticados. Entonces, okay. O sea, como con estos comportamientos heteronormativos a los que te refieres, de niño sería como hablar con niñas, salir con ellas. Sí, se especulaba mucho como, ay, no, que con quién está saliendo, que las amistades, que le debe gustar el fútbol, por ejemplo, los deportes, todo eso. Digamos como que siempre fui un niño que no fue muy dado a los deportes, obviamente. Entonces, todo eso entraba ahí a jugar en el campo, ¿no? Entonces, a medida que fui creciendo y que llegó la pubertad y que llegó la adolescencia, obviamente la atracción empezó a surgir, pero no sabía cómo identificarla, no tenía conocimientos ni podía darle un nombre a eso que estaba sintiendo acá en el corazón y que pero tú identificabas que era algo que sentías tú diferente a los demás. Claro. En esa época yo me acuerdo muy bien que los chicos se iban a comer helado con las chicas en el centro comercial. Yo no hacía eso, ni me interesaba muchísimo y todo, y fue la presión de tener mi grupo de amigos cercano en el colegio en ese entonces, así en esos planes que yo decía, juepucha, o sea, ¿qué me pasa? O sea, a mí no me gusta ni salir con las niñas, ni a esos planes, o sea, realmente me siento diferente, pero no sé cómo expresarlo, ni sé cómo identificarlo. Porque también, cabe aclarar una cosa, fue un colegio masculino, y obviamente, pues, digamos, había esa cierta atracción hacia ciertos compañeros de clase. Ciertos compañeros de clase que realmente no sabía cómo llamar ni cómo identificar. Yo pensé que pues era como admiración. Pero digamos, ¿ahí qué edad tenías? O sea, ¿tú eras consciente de que pues podían haber personas homosexuales? No, yo en ese momento no tenía ni idea. Ya. Simplemente estaba tratando de identificar y de conocer eso que sentía adentro. Estábamos hablando de más o menos unos 13 años, desde los 13 a los 15, más o menos, que empecé a sentir eso. Ya después, cuando cumplí los 16, cuando llegué a 11, cuando ya estaba en último año de escuela, fue que empecé a permearme más del tema, pero fue por conocimiento propio, ni siquiera fue de mano de una especialista en el tema, sino fue conocimiento propio. Fue como, bueno, existe una comunidad de orientaciones sexuales diferentes a las que tienen la gran mayoría de mis compañeros en ese entonces. Entonces me empecé a permear del tema y ahí empecé a identificar eso que realmente estaba sintiendo desde muy pequeño, que era ese gusto y esa
atracción hacia personas de mi mismo género. Entonces ya empecé a permearme más del tema, pero no lo quería hacer público. Obviamente por el miedo al que dirán, por el miedo a el rechazo de mis compañeros, por el miedo incluso de las directivas del colegio, porque era un colegio con una fundamentación pues religiosa, agustiniana, y obviamente pues estos temas eran tabú. Sí, sí, sí. Entonces sí, era más que todo eso. Pero entonces, antes de todo esto, de este descubrimiento Ajá. o ahondamiento en estos temas, como que tú igual trataste de seguir estas dinámicas, como tú lo dices, heteronormativas, como tener novia, tener sus amiguitas. Sí, ay no, yo tuve una novia. Yo tuve una novia, pero he de admitir una cosa, y es que en ese momento, pues emocionalmente sí estaba atraído a ella, pero sexualmente la vaina la veía muy complicada. Ok. Es que debe ser muy complicado como pues estar tras una fachada y querer hacer cosas que uno no quiere. Claro, todo el tiempo. Y aparte o sea, mi mamá era como, no, porfa, tráela a la casa, que la atendemos súper bien, o sea, súper abierta. Pero yo era como por dentro sudando y sufriendo. Era como, pucha, no, ya no quiero estar viviendo esta fachada. Y la novia entonces como que te empujaba a hacer cosas que tú no querías. Claro, sí, porque siento yo que también era el que dirán. Ella se dejaba llevar mucho por eso. Entonces era como, ay no, es que tenemos que hacer esto porque fulanita de tal ya lo hizo, es que tenemos que hacer esto. Uno cuando es muy joven, uno se deja llevar a veces por las presiones del grupo. Totalmente. Entonces era más que todo como cumplir esas expectativas que en algunas yo no me sentía cómodo. Entonces obviamente era literalmente como tener una fachada encima, como decir como, pues sí, miren, tengo novia, no soy gay como se especula, jaja. Pero, oh sorpresa, después la vida te da un giro de 180 grados. Ok. Y empiezas a descubrirte. Siento yo que el periodo que más me marcó en ese descubrimiento fue después del colegio. Sí, o sea, pero en 11, digamos, en el último año de colegio, ¿tú ya sabías que eras gay? Sí, me lo olía muchísimo. O sea, como que sabías, pero no lo quieres aceptar. Sí. Sabía que tenía un gusto muy distinto al de mis compañeros, sino que no lo quería hacer público, obviamente, porque pues 11 es un año muy definitivo para uno. No, y el colegio. Y el colegio. Es una dinámica bien particular o sea, uno cree que toda la vida va a funcionar como en el colegio, como la opinión de las personas, el bullying, no sé qué, esta montadera, pero pues uno sale del colegio y se da cuenta que, primero, que a las personas les vale verga lo que uno haga con su vida. En el colegio no es así. Entonces sí, uno se deja influenciar mucho por dinámicas inexistentes. Uy, total. En esta vida escolar. Total, aunque he de aclarar una cosa, y es que el colegio a mí, pues, digamos, fue una etapa donde sí aprendí y donde, digamos, no la pasé tan mal como otros compañeros que lastimosamente sí, pues para ellos fue una etapa difícil. ¿Pero también por su orientación sexual? No por eso, sino en general, como que el colegio no fue fácil. Obviamente el colegio en el que estudiamos era muy exigente académicamente. No sé si te acuerdas. Sí, obvio. Entonces, yo no tengo problema en decir que fue el Liceo Cervantes Norte. Sí, no. Pero pues en general yo sí la pasé bien en el colegio. Solamente que, pues hablando de esos matices y de esos temas, obviamente no fue tan chévere. Pero no, igual, pues también yo aclaro que la etapa en el colegio me la gocé. Para mí 11 fue mi mejor año. Yo me la pasaba cagado de la risa. Fue muy chévere, una despreocupación y una visión de la vida también muy despreocupada, de todo sonrisas, goces, también la primera traga, como ir descubriendo el amor. Yo me lo gocé mucho, pero igual eso no me quita para pues tener esta mirada crítica de cómo son las dinámicas escolares, de todo lo que dije recientemente. Claro, obvio. Que es una visión muy de que, todos están pendientes de mí, tengo que hacer esto, o sea, una presión sobre los hombros absurda, que cuando uno sale a la vida real, uno se da cuenta que no es así y que uno estaba viviendo en una burbuja, ¿no? Entonces,
Obviamente ciertos temas no se estaban tocando, obviamente ciertos temas, digamos, eran tabú. El tema de orientación sexual y uno sale de esa burbuja. Bueno, explota esa burbuja una vez te gradúas y te das cuenta que el mundo era más de lo que te podías imaginar en ese entonces. Sí, sí, de acuerdo. Inclusive en nuestra promoción igual había gente que ya en 11, décimo 11 Sí, igual décimo 11 ya habían salido del closet y lo aceptaban con orgullo. En cambio, a mí me costó un poquito más. Sí. Igualmente eso es un proceso personal. Exactamente. Entonces... Listo. Oye, bueno, entonces, universidad tan, te estuve stalkeando y vi que ya por el 2021 fue que tú decidiste cómo empezar a subir contenido. Antes lo llevabas como un Instagram muy normalito, cualquiera, pero ahí empezaste a subir tus videitos, tus reels, TikToks. ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar este rumbo en redes sociales? ¿Por qué empezaste? Es muy curioso porque yo siempre he sido una figura pública, siempre he estado en el ojo público, obviamente por mis papás. Sí. Y cuando inicié la universidad coincidió mucho con una etapa de exploración mía, sobre todo en los primeros semestres, ¿no? Entonces empecé a utilizar aplicaciones de citas, esta vez conociendo también chicos. Sí. Y permeándome también mucho de ese tema LGBT, pero no lo estaba haciendo tan público. Simplemente era como, bueno, voy a explorar, voy a experimentar. Si o me sea, gusta ¿ya le habías bien. contado a algún amigo cercano, a nadie? Nadie. En primer semestre yo era el que estaba bailando en inducción Single Ladies súper bien de Beyoncé, pero que no era gay. Se supone que no era gay. Solo eras el más extrovertido. El extrovertido. Que le gusta bailar y le gusta Shakira y... Sí. Pero hetero, obvio, sí. Hetero. No, te faltó el... No, porque también el fútbol también le pueden gustar a los hombres gays. Bueno, obviamente. Sí, pero Perdón, sí, no, yo era súper... Me juraba súper heterosexual y todo. Y ya después... A medida que fueron pasando los meses, yo dije, de pronto no soy tan heterosexual, de pronto... o sea, ¿tú te considerabas bi? Sí. Ya. Sí, y yo ahorita... me consideraba bi y obviamente estuve experimentando, conocí a un chico, fui a teatrón, conocí más gente, di mi primer beso con un chico en teatrón, eso me marcó muchísimo. ¿Sí? Sí, porque yo en ese momento no había besado, solamente había besado a mi ex novia. Sí. Ex novia. Y al pasar esto, yo dije, wow, o sea, te sentiste diferente. Sí, me sentí incluso bien, mejor. Y me empecé a sentir diferente. Como que realmente sí me empecé a gustar así, estar con chicos, me sentía como más cómodo, no sé, era algo distinto. Ahí, después de eso, fue que empecé a aceptarme y empecé a decir como, bueno... ¿Estos son inicios de 2018? No. Era como mediados de 2019. Espera, no. Era mediados de... Sí, 2018. Como agosto, septiembre de 2018. Listo. Y bueno, empecé a verme más con chicos que con chicas, empecé a sentirme más cómodo, empecé a permearme mucho más del tema y en 2019 pasa algo y es que, pues bueno, yo iba a asistir por primera vez a la Marcha del Orgullo de Bogotá. Estaba muy emocionado porque iba con mis amigas también de la carrera, una de ellas también... con una orientación sexual diferente. Entonces yo estaba en ese mood de vamos a ir todos súper emocionados. Y en la casa, pues obviamente ellos estaban un poco reacios al tema. Como que... ¿Tus papás? Sí, pero era por desconocimiento, obviamente. Entonces decían como, ay, ¿para qué vas a ir a la marcha? Es que vas a perder todo un día. Y yo, no, es que voy a ir a conocer, voy a ir con mi amiga, la vamos a apoyar, todo. Y ellos estaban como, bueno, pues usted ya es mayor de edad, en ese entonces ya puede hacer lo que quiera. El caso es que llegó el día de la marcha, yo ni siquiera iba con cosas arcoíris, sino estaba de playera blanca, de jean y de tenis blancos, súper... En mi cabeza súper casual. Heteronormativo. Y ya estaba dispuesto a irme. Abrí la puerta de la calle para salir.
Y en ese momento siento que mi papá corre a cerrarme la puerta. Y yo en ese momento me asusté. Yo le dije, papá, ¿por qué haces esto? Y me dice así serio, no, es que yo no quiero que pierdas el tiempo ahí. En ese momento, como dentro de mí ya sabía cómo sentirme y ya sabía lo que yo era, yo en ese momento me sentí tan mal conmigo mismo, sentí que el mundo se me derrumbó, que mi única reacción fue correr a mi habitación y encerrarme en mis 4 paredes todo el día, a llorar, a hablar con mis amigos y amigas acerca de lo sucedido. Con las personas a las que iba a ir a la marcha también hablé. Estaba muy nervioso porque en ese momento yo sentí que era una señal de que no iba a ser aceptado en la familia y que iba a correr el destino que muchas personas diversas en Colombia lastimosamente corren, que es ser el rechazo de la familia. Entonces yo ¿O sea, en ese sentiste momento... que toda tu vida ibas a tener que vivir detrás del disfraz? No, yo sentí... Sí, yo sentí uno que iba a tener que vivir detrás del disfraz para seguir estando en esa familia que de algún modo siempre he amado. O era eso, o al final ser verdaderamente quien soy, pero teniendo el rechazo de la familia. Fue algo muy fuerte. Sí, pues literalmente dos caminos horribles que no Eran querías. dos caminos horribles. O era seguir con la mentira, o era vivir auténticamente, pero sin la familia. Que era mi todo. Que es mi todo. Entonces, yo todo el día me la pasé en el cuarto. Al final, en la noche, pues, sinceramente, el hambre me ganó. El hambre me ganó. Y a regañadientes fui con mis papás a cenar. Y en ese entonces, mi papá abrió un espacio para dialogar lo que había pasado, mi reacción al respecto. Y yo en ese momento aún estaba muy nervioso, entonces le dije que iba a hablar con él cuando me sintiera más preparado y más cómodo. Me fui nuevamente al cuarto a meditar mucho esas palabras y esa ventana para hablar el tema. Y de pronto, de una corazonada de valentía, yo dije, o es ahora o es nunca. O sea, se abrió el espacio, es ahora o nunca. Y a eso de las 9 de la noche, un 28 de junio de ¿Te acuerdas? 2019, Exacto. claro. Claro, porque estaban pasando séptimo día. Estaban pasando séptimo día y eso siempre lo pasan a las 9. Entonces, en ese entonces fui al cuarto de mis papás. Mi mamá estaba tratándose de dormir, pero aún seguía perfectamente despierta y estaba escuchando todo. Me acerqué a mi papá y le dije, papá, me gustan los muchachos. Así. Entre lágrimas, entre un escalofrío impresionante y entre una tembladera de los 1000 demonios, le confesé a mi papá mi orientación sexual. Y claro, la reacción de mi papá, más allá de tener unos juicios de valor que ha estado desaprendiendo todos estos años, de conocer también y de permearse un poco de esta comunidad, su reacción fue muy amorosa. Me abrazó, me dijo, está bien, no hay nada malo en ti. Tú eres mi más grande orgullo. Así me dijo. Y me calmó muchísimo. Estuvimos así una media hora. Mi mamá haciéndose la dormida, pero escuchando todo. Como buena mamá. Y después de ello, nos fuimos a la sala a indagar un poco más del tema. Mi papá obviamente haciéndome las preguntas de rigor, que creo que les hacen a muchas personas diversas, nos hacen a muchas personas diversas, que son de... ¿estás seguro de lo que me dijiste? ¿Estás seguro de que esto no es una fase, una etapa? ¿Desde cuándo te estás sintiendo así? Esas preguntas de rigor que yo se las contesté con una felicidad y con un aire de por fin quitarme esa máscara, y sobre todo una analogía que yo sentía que era que yo tenía alas pero no podía volar porque estaba encadenado a un bloque que no me dejaba volar. Por fin me quité esas cadenas y por fin pude empezar a hablar correctamente del tema y más abiertamente.
Y bueno, ahí empecé un camino que fue abriéndose más a medida que pasaron las semanas, abriéndome con mi mamá. Obviamente fue un momento para ella muy relajado porque incluso fue al día siguiente Sí. de haber confesado, o sea, un 29 de junio, que estábamos haciendo vueltas y de pronto me coge en el semáforo de la Avenida Boyacá con calle 127, obviamente muy bien la memoria. Sí, sí, sí. Me coge ahí y me dice, me pregunta, oye, ¿cómo te fue con la confesión que le hiciste a tu papá anoche? Y yo obviamente estaba cagado del susto. Yo estaba, ¡pucha, no! ¿Cómo así? ¿Cómo se enteró? Nada, pues, o sea, tu mamá Sí, obviamente escuchó obviamente, todo. obviamente escuchó todo. Entonces Sí. era cagada de la risa. Y yo, no, mami, pues me fue bien. Me fue bien, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Mi mamá cagada de la risa, estaba muy, muy eufórica. Estaba como, mi hijito, yo ya sabía. Yo ya sabía, yo ya me lo olía, pero igualmente tú eres mi hijo, yo te amo con todo el amor del mundo, de mamá. Y lo único que te pido es que me des un nieto. ¿Y ahí qué vas a hacer? ¿Adoptar? Sí, a mí me gustaría adoptar, la verdad. Ok. Siento yo que eso es mejor que alquilar un vientre. Obviamente hay que ver las posibilidades. Esto es un tema que puede cambiar en unos años, Sí. dependiendo Sí, pues aún del sentir. estás, Sí, obvio. Aún estás chiquito. 23 añitos, Sí, sí, sí. terminando una carrera. Sí. Primero la tesis. Sí, primero engendra la tesis que un hijo. Tal cual. Sí. Oye, no, pues gracias por compartir toda esta experiencia. No me puedo alcanzar a imaginar como el peso que te diste descargar con todo esto. Mm. Todos los sentimientos que pudiste sentir en ese momento, pero pues gracias por compartirlo. Sé que no debe ser fácil igual revivir como todo esto, Ujú. pero gracias. No, gracias a ti por el espacio y pues obviamente no te terminé de responder la pregunta Oye, porque a es eso que yo iba, a hablo eso iba. Yo mucho. te dije, ¿por qué empezaste Porque a subir empezaste en contenido? redes sociales, entonces te di un contexto, Sí, básicamente, para que entendieras eso. Bueno, a medida que fui contándole a más personas de mi círculo cercano, empecé a ganar una confianza y un apoyo impresionante. Pero aún seguía ese peso de ser figura pública, del ojo público, de los medios de comunicación. O sea, en esa época, aunque no tenías contenido, no subías nada, No subía igualmente nada, tenías hartos igualmente seguidores. tenía hartos seguidores por ser hijo de dos figuras públicas. Ok, Y pues obviamente sentí esa responsabilidad de obviamente también compartir esto para no solamente quitar las especulaciones, sino también por fin ser más auténtico conmigo mismo y con la sociedad. Y es por ello que, bueno, llegó pandemia, Sí. 2020. ¿qué tal te dio? Llegó, siento yo que fue un periodo de mucha reflexión, de mucho autocuidado y también de mucho conocimiento. Ya, Entonces estuve con mi familia, estuvimos compartiendo más tiempo, criando a un nuevo perrito que llegó a la casa. Entonces estuvimos ahí los cuatro en el apartamento. Llega junio, llega el mes del orgullo y pues yo para ese entonces ya le había comentado a muchas personas de mi círculo cercano mi orientación sexual. Pero aún tenía esa responsabilidad de contarle a los medios de comunicación y a Colombia. En ese momento aprovechamos y junto con mis papás para conmemorar ese primer año de salir del closet, yo les propuse que hiciéramos un asado y que colgáramos la bandera en el balcón. En apoyo a la comunidad LGBT y en apoyo pues también a mí. Entonces eso fue lo que hicimos y nosotros lo compartimos como si fuera un momento familiar. Como oigan, miren, salimos del closet, realmente mi hijo nos confesó la orientación sexual y lo estamos apoyando. Lo compartimos así, bien familiares, los tres. Y eso empezó una bola de nieve impresionante de los medios de comunicación porque claro, estaba saliendo del closet frente a Colombia entera. Sí. Y frente a todo el mundo. Entonces
Literalmente eso marcó un antes y un después porque me empezaron a llegar muchas personas también de la comunidad LGBT compartiéndome sus experiencias, expresando su apoyo, mamás, familias enteras. Y fue ahí que yo dije, estoy con muchas personas apoyándome y estoy empezando a subir de seguidores. Creo que es hora de empezar a utilizar las redes sociales de una manera distinta, expresando también ese apoyo, ayudando a las familias diversas en Colombia a educarse en estos temas y obviamente siendo un ejemplo para ellas. Y es ahí que empezó este camino de redes sociales. En pandemia, habiendo salido del closet públicamente, ahora sí, Sí. y también compartiendo mi vida, mi día a día y quién soy como persona, aparte de ser una persona orgullosamente homosexual. Ok. O sea, siempre desde un inicio has utilizado tus plataformas para expresarte. Exacto, para expresarme. Ahorita estoy teniendo una ruta más que todo de humor, Ok. pero que no haga falta también ese ejemplo de que las familias en Colombia tienen que empezar a aceptar la diversidad y de que la diversidad está ahí y que lo más importante que pueden hacer las familias es apoyar a sus hijos, ya sea con una orientación sexual diversa o con una identidad de género diversa. Como tú bien mencionas, pues en todo tu contenido siempre está este componente, digamos, LGBT en apoyo a esta comunidad y por eso mismo se puede ver que usualmente te llega mucho hate, te llega mucho odio en las redes sociales. Tú como la primera vez que te llegó una oleada grande, ¿cómo lo manejaste? ¿Cómo te sentiste? Y ahorita, ¿cómo lo llevas? ¿Ya lo sabes manejar? Claro, sí. Cuando empecé en redes sociales, pues obviamente, como todo inicio, uno es inexperto en cómo manejar estos temas. Y cuando yo salí del closet, empecé a notar muchos comentarios homofóbicos que, bueno, lastimosamente siguen llegando. Empecé a notar esos comentarios y al principio sí me afectaba muy duro la salud mental y mi estabilidad emocional. Obviamente eran oleadas de comentarios así como, ay no, es que usted es muy marica, o qué asco usted, o burlas también, no solamente hacia mi orientación sexual, sino también hacia mi aspecto físico, que eso me parece, pucha, eso me parece como súper irrelevante ahora, pero en ese momento sí me empezaron a afectar mi salud mental. Y yo me desconectaba por periodos de tiempo de redes sociales, desaparecía, volvía a aparecer, desaparecía, porque claro, no sabía cómo lidiar con esa situación, ¿Y tus papás porque era constante. tus papás sabían de todo el odio que te llegaba? No, no. Decidí mantenerlo al margen de ellos porque obviamente pues no los quería alarmar. Incluso empezaron a llegar amenazas. El año pasado yo compartí que me llegó una amenaza de muerte Sí. directa de un perfil falso. Esa amenaza que afortunadamente pude controlar y darle manejo a través de las herramientas que en ese momento Instagram ofrece. ¿Cómo se siente recibir una amenaza de muerte? Es que, digamos, yo siento que se minimiza hoy en día porque, pues, literalmente es una persona anónima detrás de una pantalla Detrás de una y pantalla. 99% posibilidad, pues, no va a pasar nunca nada. Simplemente puede ser una persona muy infeliz con su vida, pero igualmente es diferente vivirlo a leerlo. ¿Qué sientes al leer un tipo de mensaje así? Pues al principio, a ver, en ese caso particular, yo me acuerdo muy bien que al principio yo recibí esos comentarios inicialmente como una burla, como, ay, no, es que usted hace esto, es que usted da asco, es que usted esto, y yo, pues bueno, pues nada, es una persona que no me conoce. Entendí muy bien eso, ya con el tiempo, que el hate viene de personas que no están satisfechas con su vida o que no están conformes con lo que ellos han realizado, entonces quieren llamar la atención a través de minimizar o de por debajear a otras personas para sentirse superiores, para sentirse mejores con su vida. Sí, de acuerdo. O sea, la persona que se toma un minuto de su día o el tiempo que sea para entrar al perfil de alguien más, comentar algo odioso solo para hacer sentir mal a esa otra persona, es alguien
que no tiene propósito ni dirección ni le está gustando su vida y tiene que descargar todo su odio y resentimiento con alguien más. O sea, como tú te sientas con mi contenido, dice más de ti que de mí. uno. Sí, obvio. Y eso es algo que entendí con el pasar del tiempo. Ahora, con ese caso particular pasó algo. Y es que en principio eran comentarios que podían pasarse como hate, pero pues inofensivo al fin y al cabo. Inofensivo en el sentido en que eran simples burlas o eran simples comentarios que al fin y al cabo pues no tenían ninguna relevancia. Y a medida que fue pasando el tiempo, esos comentarios fueron aumentando de nivel al punto que me empezaron a llamar por cosas aberrantes que ni puedo decir acá porque censuran el video. Claro está. Dilas. Sidoso de mierda. Uy, puta. Ojalá se pinche en la calle para que deje de ser tan gordo. O sea, unas vainas. Así que yo decía, wow, le está subiendo el nivel, pero qué gonorrea. O sea, Sí. y ya a lo último sí fueron amenazas directas de ojalá me lo tope en la calle para clavarle un cuchillo. Ojalá se muera de sida. Ojalá le dé esto. Ojalá sus papás se accidenten. O sea, eran unas vainas que ya uno decía como marica. O sea, ya esto está muy grave. Entonces, Instagram ofrece ciertas herramientas para denunciar el perfil. Pero entonces, ¿a ti te alcanzó a dar miedo? Claro, porque yo en ese momento compartía muchísimos aspectos de mi vida. Obviamente mi dirección no, pero sí compartía los lugares que frecuentaba. Entonces, obviamente una persona así está muy pendiente de dónde va a estar uno, de qué lugares uno puede estar. Entonces, pues sí, básicamente ya sabía dónde podía estar, a qué hora podía estar, con quién podía estar y con quién no. Y pues obviamente sentí un riesgo latente ahí, que me respiraron la nuca, Marce. Entonces, en ese momento yo tomé la decisión de denunciar a la persona a través de Instagram, de bloquear no solamente esa cuenta, sino también las cuentas que sigan, de tomar pantallazos. Pues en ese momento para mí y esperar que no pasara nada malo. Afortunadamente simplemente esas vainas se quedaron allí y no pasó nada grave con mi vida, con mi salud, con la vida de las personas que me rodean. Afortunadamente no pasó nada, pero sí quise compartir públicamente la experiencia para que pues de algún modo sea visible que pese a que ahorita hay mucho discurso de aceptamos a la gente diversa, aceptamos la comunidad LGBT tal como es, en realidad aún falta mucho trabajo por hacer. Entonces, sí, compartí esa experiencia y otra vez los medios se alborotaron porque malinterpretaron las palabras en su mayoría, lo que había hecho y lo que había dicho. Es decir, yo compartí esa experiencia públicamente en un medio de comunicación. La red. Ajá. Compartí la experiencia, pero muchas personas se quedaron con la amenaza y no con lo que se hizo después y con la situación actual. Es decir, se quedaron más bien en lo que llamaba mucho la atención, que era amenazaron de muerte a tal persona, a lo que pasó después, cómo hice para afrontar esta situación y la enseñanza que me dejó esa situación. Uh-huh. El foco fue más hacia la amenaza. Entonces, pues obviamente todos alarmados, ¿cómo así que te amenazaron? ¿Cómo así? ¿Qué pasó eso? No Sí, leyeron la la noticia completa, sino que fue ahí atado en un sótano. Uh-huh. Sí. Okay, entonces sí. Y bueno, ya para finalizar esta parte del hate, de hecho te tenía una pregunta. ¿Qué mensaje tienes para estas personas que te comentan cosas tan odiosas? siento yo que muchas personas tienen esas reacciones por desconocimiento y también por fanatismos. Me han llegado muchos fanáticos religiosos que son como, ay no, es que esto Dios no lo quiere así. O sea, parce, así como yo te respeto tus opiniones y tus creencias, también respeta el hecho de que me guste alguien de mi mismo género, de que me sienta diferente. Es importante ahondar en el mensaje del respeto y también de darse la oportunidad de conocer otras perspectivas y otras maneras de vivir,
porque al fin y al cabo la diversidad no solamente estamos hablando de comunidad LGBT, sino también diversidad religiosa, diversidad en orientaciones y en orillas políticas, diversidad en cuanto a cuerpos también, en cuanto a género, estamos hablando en cuanto a culturas, en cuanto a música, estamos hablando de muchos aspectos de la diversidad que sencillamente deben ser más respetados y de los cuales también se deberían aprender. O sea, lo que yo le diría a estas personas es básicamente les puedo enseñar de la comunidad LGBT, de las luchas que hemos tenido, para que puedan de algún modo aprender de ello y no ser tan intolerantes ni tan agresivos con la diversidad. Siento yo que cuando uno aprende otras perspectivas, uno se nutre, uno es más sabio y uno también puede entender otras orillas, y es precisamente lo que yo les digo: aprendan también de la comunidad LGBT y no se dejen ceñir por esas creencias que les cierran al fin y al cabo el panorama a las personas. Pues de hecho, a mí también me gustaría mandarle un mensaje a todas estas personas, y es que yo sé que uno al subir sus cosas en redes sociales acepta y se arriesga a que opinen del contenido de uno y lo que quieran. Pues es un precio que uno ya está dispuesto a pagar. Pero lo que dije anteriormente, si tú tomas un tiempo de tu día solo a comentar unas cosas tan odiosas y con el único propósito de lastimar a alguien, de herirle su autoestima, en verdad siento que hay algo que deberías solucionar en tu vida, hay algo con lo que no estás nada feliz, y sí, revísatelo, porque lo que dije, cómo te sientas con mi contenido, dice más de ti que de mí. Obvio. Obvio, 100%. Preach. Vale. Bueno, entonces, como ya sabemos, tu papá Polilla, tu mamá la gorda Fabiola. Haber nacido con unos papás, como tú dices, figuras públicas, tiene sus partes negativas, sus positivas. ¿Cómo fue como esta experiencia desde pequeño? Desde chiquito sabías que tus papás eran como diferentes, que no se les trataba igual. ¿Cómo lo viviste? Claro, yo desde pequeño siempre tuve presente que mis papás no eran Pepito Pérez ni Marta, yo no sé qué. O sea, sí, mis papás eran son dos figuras muy reconocidas en este país, sobre todo mi mamá, porque tiene un look icónico, que es el cabello blanco, que realmente sí llama mucho la atención donde vaya. Entonces siempre estaban las miradas ahí. De hecho, te comparto algo muy curioso, y es que mi primera fotografía en la vida ni siquiera fue para un álbum familiar, sino fue para una revista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro. El hijo. Sí, el hijo ya nació. Entonces fue desde ese momento que yo tuve cierta percepción de quiénes eran mis papás, y obviamente a medida que fui creciendo fui viendo los beneficios y las desventajas de tener papás tan reconocidos en Colombia, siendo el beneficio más importante y el que sinceramente me encanta, que es sentir el cariño de la gente y también conocer sus contextos. Yo a lo largo de mi vida he podido recorrerme gran parte de este país, ir a zonas donde me es inimaginable ir teniendo otra vida, conocer otros contextos, se me hace fascinante, y sobre todo sentir ese cariño de las personas que le tienen a mis papás. Sí. Es algo muy muy bonito. Incluso ahorita en redes sociales sentir ese cariño, como ay no, es que me gustan tus papás, los admiro un montón, son una pareja increíble. O sea, sentir ese cariño y también tocarle los corazones a los colombianos es algo muy bonito, y de lo cual no me arrepiento en nada de que mis papás sean estas dos figuras públicas. Ok, de hecho ahí me gustaría hablar de que antes de empezar este podcast estábamos hablando como de la relevancia que ha tenido el show de tus papás, en el que están tus papás, Sábados Felices. Claro. Y pues para los oyentes que puedan estar escuchando esto, de pronto la mayoría puede pensar que pues Sábados Felices no está en su pico, que estas figuras de comediantes, pues como Nelson, ¿por qué está diciendo todo esto? ¿Quiénes son? No sé qué. Pero en verdad lo que es Sábados Felices y este tipo de figuras en las zonas rurales de Colombia
también lo he tenido que vivir y es que son muy grandes. Claro. Lo que tú dices, en verdad llegan a tocar el corazón de los colombianos. Recuerdo hace muchos años, como que 6, 7 años, que viajamos con tu familia a Melgar y literalmente no podíamos bajarnos al restaurante porque era fotos y videos por todo lado. Claro. Y claro, pues de pronto en Bogotá aquí no se siente tanto, pero lo que son estas figuras en las zonas más rurales de Colombia, pues sí son notorias. Es impresionante el impacto de Sábados Felices en lo que es la sociedad colombiana como tal. El impacto que ha tenido ese programa, más de 50 años al aire ininterrumpidos. Eso es récord mundial, ¿no? Récord Guinness, sí, ese es récord Guinness. Es impresionante y sobre todo figuras que han estado décadas ahí como lo son mis papás. El hecho de ir a ciudades pequeñas, a municipios, a veredas, es realmente impresionante el impacto que sigue teniendo el programa. Así muchas veces en las casas o digamos en ciudades tan grandes como Bogotá no se sienta tanto, pero lo que tú dices es muy cierto. En las veredas y en la Colombia rural se siente muchísimo ese impacto y la gente sigue viendo Sábados Felices en familias. Sí. Algo impresionante que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Entonces, sí, el hecho de que mis papás sigan siendo parte del programa es algo que nos ha marcado muchísimo. Ese programa les ha dado todo. Y también lo más bonito es que, como dije, han llegado a tocar el corazón de muchos colombianos, ya sea en la parte rural, incluso los militares. Hemos tenido diversas oportunidades a lo largo de estos años, haciendo shows para brigadas de jóvenes militares que realmente no saben cuándo van a seguir viviendo, que tienen una situación demasiado complicada porque obviamente el conflicto armado sigue estando vigente en esas zonas. Entonces el hecho de poderles alegrar el rato a esas personas que trabajan por nuestro país es algo que realmente no se habla mucho y que de hecho creo que estoy hablando por primera vez en público de esto. Entonces es algo bien bonito y bien chévere. Ahora, lo que tú apuntas es cierto, o sea, sentir el amor de los colombianos es algo chévere, pero también se pierde un poco la privacidad. Sí. El aspecto de la privacidad, y siento yo que es una desventaja que he sentido muchísimo. Recuerdo muy bien 2008, Halloween, Centro Comercial Metrópolis, acá en la 68 ¿De qué ibas con disfrazado? 80. Uy, pere. Muy probablemente de Mario Bros. Yo soy muy fanático de Mario Bros. Uy, sí. Oye, me acabas de desbloquear unos recuerdos muy hijo de madres. O sea, desde que somos chiquitos y yo iba a tu casa a jugar y así, tú tenías todos los muñecos de Mario Bros. Y todos los juegos en la Wii, tenías todo y nos la pasábamos jugando eso. Claro. Pero, o sea, Nelson, me acabas de desbloquear un recuerdo así que estaba muy arraigado ahí dentro de mi memoria y las pijamadas que nos quedábamos sí, ahí. literal jugando. Wii en tu eras... casa, en mi casa, o sea. Ajá. Marichis, no, qué chévere. hay que hacer repitis. Claro, obvio. Yo ahí tengo la Switch, ahí podemos. Sí, puro Mario Kart. Sí, obvio. Ay, no, qué chévere. Pero, perdón, entonces Halloween. Muy probablemente iba disfrazado de Mario. Es de mis personajes favoritos en la vida. Y... ¿Ya te viste la película? Sí, obvio. Yo no me la quiero visto. repetir. No me la he visto, pero sí tengo pegado el tema. Peaches. Bueno. Nos quitan el video por copyright. Entonces Halloween. Bueno, Halloween disfrazado de Mario. Y te lo juro que no pudimos caminar. Ni como a la plazoleta de comidas. Era tantas las personas que tocó llamar a seguridad que nos escoltaran fuera del centro comercial. Ush. Entonces, obviamente, se me arruinó el Halloween. Nelson de 8 años llorando. Pero sí, siento yo que a veces se pierde un poco el aspecto de privacidad. Se limitan mucho, digamos, ciertas cosas que para muchas personas son cotidianas. El hecho de poder ir un domingo a una plazoleta de comidas
es un placer que, pues bueno, no podemos vivir porque obviamente los centros comerciales están muy llenos un domingo en una plazoleta de comidas Sí. y todas las personas empiezan a ir a la mesa de nosotros, a pedir fotos, lo cual no está mal, pero pues Hay momentos. hay momentos de momentos. Sí. Como que en ese momento, si queremos estar en familia, vivir ese placer y pues obviamente nos hemos limitado mucho en eso, pero tampoco es algo que uno diga como, uy, pucha, no, es que estos manes ya no pueden andar así. No, sino que nos hemos limitado en ciertas experiencias que para muchas personas son cotidianas. Claro, claro. Vale. Y al ser tus papás estas figuras, ¿tú sientes que cuando se refiere a tu personaje, a tu trayectoria, siempre quedas un poco a la sombra de ellos? O sea, que cuando se refiere a ti es Nelson, el hijo de Polilla y la gorda Fabiola, o que sí podrías tener como una voz propia, o crees que esto te perjudica o al contrario te ha beneficiado para encontrar tu voz. Me preguntas una vaina que he esperado tanto tiempo a que me preguntaran. Estoy demasiado emocionado por responder esto. A ver, porque dale. muchas veces sí, al principio sí sentía mucho ese recelo y esa sombra de, ay, no, es que solamente me conocen por mis papás. Obviamente en el colegio era así, Sí. en los primeros años universitarios también era así. Entonces a mí no me gustaba mucho hablar del tema. Yo siempre decía como, ah, sí, y ya, y pasaba a otro tema. Porque no quería que se quedara esa imagen de, ah, no, es que solamente te hablan por ser el hijo de estas dos figuras importantes en Colombia. ¿Qué pasa? Que ahora cambié la mirada y la perspectiva. Ahora lo digo con orgullo, me gusta que de algún modo se quede esa imagen ahí, porque tampoco es una imagen negativa. Antes la consideraba negativa, ahora la considero que es una estampa también ahí personal, pero también, ¿sabes qué? Siento que gracias a eso es que he podido potenciar y empezar a tener mi propia identidad y mi propio reconocimiento. Incluso a veces las personas me reconocen es a mí que a mis papás. ¿Qué va? Sí. Uy, Sí, está ya pesado. ya empezamos. Entonces es algo bonito poder utilizar también eso para potenciar mi voz y tener una oportunidad. Claro, ahí estamos hablando de Nepo Babies, que es un término que se utiliza mucho en Estados Unidos. ¿De Que son qué cosa? Nepo Babies. ¿Qué? A ver, contexto. Contexto. Contexto rápido. Un Nepo Baby es básicamente el hijo de una celebridad que esa celebridad está logrando cosas, pero a costa, digamos, de tener ese privilegio de tener un familiar o un papá famoso. Obviamente yo soy un Nepo Baby, no lo voy a negar, yo soy un Nepo Baby, pero pues al fin y al cabo siento yo que la manera en la que quieras utilizar eso, pues no está mal. O sea, indiscutiblemente tú no puedes borrar eso con... O sea, ¿qué culpa tienes tú de nacer con ¿Qué esos culpa papás? tengo yo de nacer con esos papás? Sí. Ahora, si estoy utilizando eso para potenciar mi voz y también llegarle a otras personas y aportar mi granito de arena positivamente a la sociedad, pues no lo veo como nada malo. Entonces es algo que últimamente he estado utilizando más a mi favor y también dándome a conocer con mi propia voz y mi propia identidad. Entonces a veces ya este tema pues ni me topa, ¿sabes? Es como chévere que también conozcan a mis papás, pero también que se den esa posibilidad de conocerme. Bueno, chévere. Y mira tú que querías que te preguntaran eso hace rato y yo la tenía aquí apuntada. Y nunca me lo han preguntado, ni en entrevistas, ni en otros medios donde he estado. Jamás me han preguntado eso. Tú eres la primera persona que me lo pregunta. Es que de pronto también para las tres personas puede ser un poco incómodo, como de por sí esta primera asunción de que tú estás a la sombra de tus papás, o sea, como que decírtelo puede ser un poco incómodo, pero pues sí, o sea, era la duda de cómo tú te sientes
al respecto o cómo lo ves, cómo tratas ese tema. No, realmente ahorita lo veo como una oportunidad de darme a conocer y también de empezar a marcar esa identidad. Sí. Entonces que no solamente es el hijo de mis papás, de estos dos, sino también él hace esto y a él le encanta esto. Entonces es algo chévere. Listo. Y un poco atrás en este podcast, tú también mencionaste que no solo se te ha atacado por tu orientación sexual, sino también por tu aspecto físico, por la gordofobia. Y bueno, siento que también es un tema que se ve muy latente en tus redes. Ahorita la relación con tu peso, con tu apariencia, ¿cómo la llevas y cómo ha sido esta evolución? Sabes, al principio, a ver, yo les cuento, yo siempre he tenido una contextura gruesa. Siempre, desde chiquito. Fuertecito. Sí, obvio, gruesito, big boy. Y siempre he tenido esa contextura. Sí. Y obviamente en los años adolescentes, cuando todo el mundo empezó a notar esos cambios, cuando todo el mundo empezó a estar más skinny, más delgado, pues yo obviamente tenía muchas inseguridades con mi cuerpo. Pero ahorita, después de tantos años de estar batallando con estos temas de inseguridades, de es que no me siento bien con mi peso, es que no me siento esto, es que no me siento lo otro, y de ver varios expertos, fue que me di cuenta de una cosa, de varias cosas de hecho. La primera es que yo tengo una predisposición genética a tener esta contextura gruesa, porque heredé un síndrome del cual espero hablar en una próxima ocasión, no lo voy a mencionar, pero heredé un síndrome, el cual me potencia mucho el aspecto de obesidad. Entonces, eso es algo que ya de entrada no puedo cambiar, o sea, no hay cura para esto. Sí o sí, yo tengo una contextura gruesa y la queso. Pero también empecé estos últimos años a adquirir hábitos y a tener un nuevo estilo de vida que me ayude a controlar el tema de mi peso. Okay. Y es precisamente que estoy adquiriendo esto y estoy adquiriendo estos conocimientos y estoy entendiendo una cosa, y es que los procesos para cada uno son distintos. Y el hecho que yo, digamos, ahorita esté en 93 kilos, no me da miedo decirlo, 93 kilos, pasé de 97, que estaba en pandemia, en el pic de pandemia. O sea, lo mayor que has pesado es 97. 97, estoy bajando a 93, pero lo estoy haciendo de una manera controlada y que no me estreso por decir, ay, es que tengo que llegar a tal peso en tal fecha, sino más bien entendiendo mi cuerpo, entendiendo los procesos que tengo y asimismo, pues, adquiriendo estos nuevos hábitos. El ejercicio me ha ayudado fuertemente en ello, y obviamente con respecto a este tema de los genes, sí o sí tengo que tener mucho cuidado con la alimentación y la manera en la que yo estoy consumiendo alimentos. Sí. Entonces, fue entender eso y básicamente quitarme muchos pensamientos que tuve en la adolescencia, pensamientos que son nutridos por una sociedad que te exige tener ciertos parámetros en tu cuerpo y que hasta ahorita se está abriendo a cuerpos diversos, a cuerpos que no son normativos como el mío, y que al fin y al cabo, pues, que cada quien tiene su proceso. Sí. Eso es lo más importante, cada quien tiene su proceso, y es importante que te sientas muy cómodo con tu cuerpo, claro, sea como sea. Sí, pero, o sea, tú dirías que ahorita ya no te das tan duro, obviamente, con toda esta presión, lo que tú dices de llegar a este punto, de que todo es su proceso, pero igual si estás tratando de llegar a un punto mejor en términos de salud. Claro, estoy, bueno, obviamente es algo difícil de entender, como así, sí, como de, ay, ¿cómo así que estás haciendo ejercicio para sentirte mejor con tu cuerpo si eres de tal forma? Pues sí, Marta. ¿Cómo te explico? Realmente sí lo estoy haciendo para el tema de controlar mi peso, porque obviamente hay riesgos. Sí. O sea, el hecho de que tú tengas, de que tú estés gordo, pues, digamos, obviamente a nivel de salud eso es un factor de riesgo. No es una enfermedad como muchas personas tildan
la obesidad o el hecho de estar gordo. No es una enfermedad, es un factor de riesgo. Pero al fin y al cabo, una persona que tenga estas condiciones puede estar saludable y puede tener los mismos niveles de colesterol, de azúcar, de esto, que una persona que socialmente está siguiendo esos parámetros de salud. Entonces, pues al fin y al cabo eso es algo muy subjetivo y eso es algo de cada quien. Pero ¿qué es subjetivo? O sea, lo subjetivo es el hecho de tener un cuerpo, de habitar un cuerpo, como quieras habitarlo. Eso es algo muy subjetivo, eso es algo que sencillamente va en cada quien. Si tú quieres adelgazar y quieres tener un aspecto más, más fornido o quieres sentirte así, pues bienvenido. O sea, realmente acá no te voy a decir como, ay, no, es que tienes que aceptarte así, sino más bien cómo te sientas más cómodo contigo mismo y con tu cuerpo. Obviamente, sí. Pues el estar gordo, como dije, es un factor de riesgo, no es una enfermedad, es un factor de riesgo que desencadena en ciertos parámetros. Pero si al fin y al cabo la persona se siente bien y está saludable, o sea, los exámenes le aparecen muy, muy bien, pues al fin y al cabo, pues ya es algo de esa persona y es algo que, pues uno no puede entrar a opinar, uno no opina de cuerpos ajenos. Sí, pero ahí es un poco más complejo, porque digamos, cuando yo te digo que tú te ves delgado, ahí también estoy opinando sobre tu cuerpo y te sientes bien y me aceptarías el comentario. Pero si a alguien le digo que estoy gordo, ya eso no es bien visto. Entonces, digamos que es un tema un poco complicado, esto de la opinión de los cuerpos. Sí, siento yo que obviamente ahorita está el discurso de no se opina de cuerpos ajenos, esto, lo otro, pero lo que tú dices sí es un debate bien interesante. Siento yo que la manera en la que se puede abordar esto sería más bien como que hay muchos matices que deben ser entendidos en este tema y obviamente pues es curioso ver que se acepten los comentarios positivos y los negativos pues se reprochen, porque es que usualmente ese discurso va hacia esos comentarios negativos, pero los positivos sí, pues es interesante que sean pasados de largo, o sea, sí. que pasen de largo. Igualmente ahí siento que pues es un aspecto muy subjetivo, esto de no solamente de cómo te sientas bien con tu cuerpo, sino también de ese aspecto de opiniones. Obviamente, a quien no le gustaría que le dijeran, ay, no, es que te ves mejor, es que te ves más delgado, o sea, pues al fin y al cabo eso puede alimentar el autoestima. Pero siento yo que con el tema de los cuerpos, de la opinión de los cuerpos, va en cuanto a la solicitud de esos comentarios. Por ejemplo... Pero es que, perdón, y ahí yo siento que radica el problema. Siento que en la sociedad actual es mucho de solo quiero escuchar lo que yo quiero escuchar. Sí. Dime lo que yo quiero escuchar. Y a veces en la vida, pues no, yo te voy a decir cosas que son difíciles de oír, pero que son necesarias que te las diga. Oye, estás un poco pasado de peso, deberías dejar esto, deberías hacer ejercicio. Y sí, estoy opinando sobre tu cuerpo, pero a veces es necesario y no quiere decir que te odio o algo así. Simplemente es un comentario, pero en pro de mejorar. Claro, obvio, pero siento yo también que hay que saber en qué contexto transmitirlos, claro. Y el contexto. Claro. Porque muchas veces los comentarios positivos son dichos, digamos, en contextos que realmente no son solicitados. O sea, y también los negativos, sino que los positivos tienen acogida, obviamente, porque te aumentan la autoestima, pero los negativos sí, obviamente, son reprochados. Entonces, siento yo que ahí hay que saber, hay que tener muy en cuenta la solicitud de esos comentarios. O sea, si yo te digo, oye, ¿qué opinas de mi cuerpo? Así en buen tono, pues ahí sí se acepta ese espacio de opiniones, pero usualmente no es, nadie va a decir eso. No, nadie va a decirte eso. Entonces pues siento yo que es mejor saber en qué momento se solicitan y pues callar en el mejor de los casos, sí, porque obviamente yo entiendo que todo también es de contexto, como tú lo dices.
hay que saber cómo transmitir el mensaje, no ser ofensivos, pues porque eso no lleva a nada, pero tampoco con este tema de la gordofobia y el peso de las personas, yo siento que tampoco es tan bueno como un mensaje de aceptación genérica de cómo tú te sientas mejor, como tú quieras estar, así estás bien. Y porque una persona de 200 kilos puede decir eso, pero pues literalmente eso no está bien. O sea, siento que aceptar todo a vista ciega pues tampoco es tan bueno. Ok, sí. Pues siento yo que con el tema de la gordofobia pasan varias cosas, porque eso es un tema que últimamente se está hablando más públicamente al respecto. Sí. Y hay que tener ciertos lineamientos claros. El primero es que muchas de las críticas hacia los cuerpos gordos van en que piensan que es una enfermedad. No, realmente la obesidad es un factor de riesgo y eso es algo diferente a enfermedad. Sí. Uno no vive con obesidad. Sí. La obesidad es un factor de riesgo que puede desencadenar en otras condiciones de salud, pero que por sí misma no es algo negativo. O sea, la obesidad por sí misma no es una enfermedad que tenga estos síntomas, que te traiga esto, sino es más bien una condición o un factor de riesgo que puede desencadenar en estas enfermedades o puede que no. Y eso hay que entenderlo, ese término hay que entenderlo de entrada. Ahora, con respecto a mi experiencia, muchas personas me han dicho que estoy gordo, que estoy obeso, que estoy esto, pero si uno se pone a ver, yo comparto los mismos índices de salud que una persona delgada, atlética, colesterol estable, azúcar estable, o sea, como todo eso. Entonces sí. Es algo que realmente, pues, viene ya de imaginarios sociales de lo que es saludable y de lo que no es saludable. Y ahorita con este tema se está abriendo mucho el panorama hacia cuerpos diversos que físicamente pues las personas de entrada asumen que no son saludables, pero que realmente pues si lo es más a fondo sí lo son. Y a mí me pasa muchísimo, como te digo, me comentan sobre mi cuerpo algunas veces y piensan que tengo malos hábitos, pero si supieran de entrada que yo como balanceado, que de algún modo los azúcares los he limitado muchísimo, y digo limitado porque al fin y al cabo los azúcares, las harinas, todo eso es necesario dentro de una dieta. Uh-huh. Obviamente no a niveles excesivos, pero sí son necesarias las azúcares, las harinas, todo que se dice que que obviamente se dice que no se debería comer, que esto, que lo otro, o sea, todo es necesario, o sea, pero también todo es necesario a sus proporciones, y eso es algo que yo manejo mucho y que la gente no sabe. Entonces pues asumen de entrada que tengo actitudes de mal alimentación cuando en realidad no. Entonces eso es algo también de entrada que hay que entender. Y es que el hecho de que yo tenga este cuerpo no significa que sea por mala alimentación o por falta de ejercicio, sino más bien porque tengo ciertas condiciones, como yo te comenté al inicio, ciertas condiciones genéticas que me predisponen a tener este cuerpo. Listo. Y ya por último es importante entender pues el tema de las opiniones, ¿no? O sea, hay muchos matices, como ahorita discutimos, hay muchos matices. Pero hay que entender una cosa, y es que estos comentarios tienen que hacerse cuando la persona lo solicite, porque muchas veces no son solicitados. Incluso los positivos no son solicitados, pero ahí me dejaste mucho el pensamiento acá como de... Sí, oiga, o sea, los comentarios positivos del cuerpo sí pasan es que es eso, así, o sea, pero los otros no. Es que yo siento que ahí estamos en un desacuerdo. Y es que yo siento que nuestra generación, la sociedad actual, pues es muy sensible a todo hoy en día, y que solo quiere como cosas que le benefician. Claro. Entonces, una opinión que me guste sobre mi cuerpo es algo que me va a sentir bien y te la acepto.
Obvio. una opinión que no me guste sobre mi cuerpo, no te la va a aceptar y va a decir que no se deberían decir comentarios sobre el cuerpo y no sé qué, pero mira que todo está sesgado bajo la lupa de si yo me siento bien con eso o me siento mal. Claro. Y siento que la vida, pues no es eso. O sea, si tú crías toda una generación con esa visión de la vida, van a salir muy, muy ingenuos y muy débiles. O sea, yo siento que el mensaje que hay que dar es que a veces, pues, te van a decir cosas incómodas, te van a decir verdades a la Obvio. cara. Y eso no está mal, esa es la vida. O sea, como tú te lo tomes, ahí sí ya va a ser tu proceso personal. Si vas a mejorar a partir de eso, si no te va a importar, si no te va a afectar. Pero a uno le van a decir cosas que no le gusten siempre en la vida. Y el mensaje que siento que está dando la sociedad actual es que no, nunca nadie te va a decir esto porque no te gusta y entonces no, no está bien, no está socialmente correcto que opinen sobre esto, entonces no va a pasar, tranquilo. Siento que eso es un poco erróneo, es peligroso. Y sí, o sea, sobre tu cuerpo, sobre nuestros cuerpos van a opinar y simplemente hay que sabérselo llevar con calma, pero va a pasar, sea Sí. positivo o negativo. Sí, pero igualmente siento yo que se pueden dar contextos para hablar de esos temas. Hmm. Y a mí, en lo personal, fue pucha, a mí me han dicho unas vainas, o sea, Sí. No, obvio. en momentos que, digamos, yo no me siento preparado para escucharlo, o en momentos donde realmente yo no lo he solicitado. O sea, es que es eso. O sea, si yo te digo, si tenemos mucha confianza y te digo, oye, ¿qué opinas de mi cuerpo? Ahí se abre una ventana para hablar de este tema. Sí, Pero es que usualmente esas ventanas no se abren mucho. sí, no, de No, acuerdo. no hay momentos para hablar abiertamente de estos temas. Pero es que incluso con alguien de confianza, tú cuando le has preguntado eso a alguien, oye, ¿tú qué opinas sobre mi cuerpo? Yo creo que en mi vida le he preguntado eso a alguien, pero sí sé que un amigo muy cercano, si me ve fuera de forma, me va a decir como, oiga, Obvio, está un sí. poco pesadito. Si no voy al gym, oiga, está flaquito. Pero yo, pues no me voy a ofender, yo sé que esos comentarios simplemente me van a impulsar a, pues a mejorar, porque pues yo siento que sí, siempre hay que mejorar. Y lo que tú dices, obviamente siempre es un contexto, importa la forma en que se envía este mensaje, con insultos, con ganas de herir, pues obviamente no tiene No, nada no bueno. tiene nada bueno. Ujú. Aunque también es que es un tema mucho de matices porque, digamos, también hay que tener en cuenta, obviamente, el proceso de la persona y cómo vaya a asimilar estos comentarios. Muchos de esos comentarios han permitido que muchas personas que tenemos cuerpos diversos hayamos sembrado inseguridades y Ujú. hayamos sembrado estas cosas. Y obviamente el escuchar estos comentarios puede potenciar a que esa inseguridad siga creciendo o potenciar ese tipo de cosas. Uno realmente tiene que saber en qué momento decirlos y obviamente tener esa ventana que muy pocas veces en la vida se va a abrir. Pero Sí. es Pero, importante tener en cuenta eso, claro, obviamente. no es importante, obviamente, Ujú. pero creo que vuelvo a lo mismo, no siempre esa persona va a saber todo tu contexto, Sí, obvio. todo tu background, de todo tu proceso, de cómo te sientes con respecto a tu cuerpo. Y si en alguna ocasión una persona te llega a hacer un comentario, yo creo que es más responsabilidad tuya de cómo te sientas con respecto a ese comentario, a Ujú. echarle la culpa a esa persona de tú qué haces opinando de mi cuerpo, qué te pasa, no sé qué. O sea, creo que hay que tomar responsabilidad de cómo nos sentimos frente a estos comentarios en vez de estar siempre echándole la Siempre culpa a los echando, sí, terceros. obvio. Porque lo que te digo, en la vida van a llegar estos comentarios, en la vida van a llegar situaciones difíciles y en vez de estar echándole la culpa a los demás, hay que afrontarlos. Sí, y eso ya es algo muy personal. En eso estoy de acuerdo. Sí, Sino que, pues bueno, ahorita hay que tener mucha precaución, claro. sobre todo cuando se hablan de esos temas, por lo que te digo, de No, o sea, la responsabilidad de la persona y cómo lo pueda afrontar. claro, Tú no, no... y esto es un tema súper polémico, yo creo que me pueden cancelar, lo que sea, No lo pero, cancelen, por favor. pero, pero sí, o sea, siento que es un tema muy complejo y que pues no se toca por esto, este mismo miedo Mm, a ser cancelado, pero bueno, siento que ahorita hay un aire de aceptación a ciegas que la verdad no me parece tan buena.
ahí voy también con otro punto que quería añadir, y es que muchas veces en redes sociales se ve esta tendencia del body positivity, Ujú. de, ay, acepta tu cuerpo con estrías, acepta esto con esto, pero en la práctica muchas veces eso es un proceso aspira, disque aspiratorio, aspiracional. O sea, realmente siento yo que el tema del body positivity puede ser muy tóxico. ¿Por qué? Porque te están inculcando que debes aceptarte tal cual eres cuando en realidad tienes sentimientos mixtos con respecto a tu forma de verte en el espejo o a tu Sí, cuerpo, sí. obviamente. O sea, ahora sí Y concuerdo totalmente contigo. Eso de body positivity me parece una mierda. Porque, listo, si te dicen, ámate tal cual eres, estás bien tal cual eres, o sea, subjetivamente te están diciendo, no aspires a no más. Ok, aspires a más. entonces, si yo estoy bien con lo que soy, ¿dónde queda el mejor yo que yo podría ser? ¿Dónde queda esa mejor persona en la que me podría convertir? Entonces ya no debo trabajar en mí mismo, ya llegué a mi 100%. Eso es un mensaje muy peligroso para nuestra generación. Es por eso que ahorita hay muchas tendencias que realmente sí estoy acobijando, que es una de ellas siendo, si no estoy mal, body neutrality, bueno, neutralidad corporal, por Ujú. decirlo así en esos términos. Creo que cuando edites este video tienes que poner acá el término apropiado, pero Ok. es básicamente una tendencia donde tu cuerpo, o sea, la manera en cómo te sientes con el cuerpo, incluye también esos bajonazos y esas inseguridades que el body positivity muchas veces invisibiliza. No todo el tiempo estamos amando nuestras estrías, nuestros gordos, porque también producto de inseguridades que han florecido en la vida de la persona, también pues esas llegan a tomar control Ujú. de cómo te sientes. Y bueno, obviamente todas las personas que tenemos, digamos, cuerpos que nos sentimos, digamos, que podemos cambiar las cosas, obviamente nos sentimos así. O sea, hay veces que sí nos sentimos los más papis, las más mamis del mundo, pero hay momentos donde nos sentimos miserables y Sí. obviamente esos momentos también hay que incluirlos en el proceso. Pues es que es normal. Es normal, es algo que no se debe invisibilizar con el Ujú. body positivity. Entonces estoy adoptando más esa tendencia porque al fin y al cabo eso es algo que se aproxima mucho más a lo que muchas personas con cuerpos como el mío sentimos. Ujú. Y es Bueno, importante también abrazar esas emociones negativas y entenderlas. ¿Para claro. qué? Para ser una mejor versión de uno mismo. Ahora ya está a nivel personal, querer hacer ejercicio, querer mejorar hábitos o sencillamente operarte, porque también ahí va el tema mucho de la cirugía estética y de la violencia estética, que eso es otro temazo que podemos Para otro episodio. abarcar en otro episodio, que es básicamente esa industria de la cirugía estética, de cómo quiere moldear los cuerpos Mm. a ideales que pues muchas veces son Imposibles. aspiraciones, son imposibles de lograr incluso teniendo un proceso largo, complicado. Ujú. Entonces, eso va para otro tema. Sí. Pero eh, independientemente de eso, todo este tema de los cuerpos es algo muy subjetivo y muy de cada quien. Uno no es, digamos, la persona para andar criticando cuerpos, para andar criticando las maneras en la que uno quiere, la manera en la que uno quiere direccionar su cuerpo. Uno no es quien para andar en eso, sino es más bien depende de la persona. Por ejemplo, yo soy una persona que sí o sí tiene una tendencia a la obesidad genética. Ujú. Pero, pues digamos, ahorita estoy aprendiendo a controlarla, obviamente con ejercicio, con alimentación, pero mi meta realmente no es llegar a estar flaco o musculoso, sino más bien a controlar el tema del peso. Y ya va en un aspecto personal que realmente nadie más puede opinar al respecto, sino es un proceso mío. Por eso este tema es Sí. algo demasiado subjetivo. Pueden que hayan O sea, personas que hay muchas hay muchos opiniones al matices, respecto. hay muchos matices y opiniones al respecto. Sí. Puede que personas se sientan cómodas así como están, o quieran mejorar, o quieran
sentirse bien o quieran ser así. O sea, eso depende ya mucho de cada quien, pero es importante tener en cuenta pues las siguientes cosas, que opiniones de cuerpo realmente hay matices y realmente pues la gran mayoría de veces no son solicitadas. Entonces siento yo que el trabajo ahí es abrir espacios para poder, digamos, estar y dialogar de estos temas, abrir espacios para realmente poder entender y dialogar del tema del cuerpo, porque pues Sí, del cuerpo ajeno, ¿no? Porque pues sí. hay mucho que trabajar. Entender Sí, también que la obesidad es un factor de riesgo, no es una enfermedad en sí misma. Entonces todas las personas que digan, ay, no, es que estás enfermo por ser gordo, no, no es así. O sea, es un factor de riesgo que puede conllevar a otras condiciones de salud, pero realmente es algo que no, por sí mismo, no implica un mal estado de salud. vale. Y asimismo también el hecho de que se sientan muy cómodos con el cuerpo y que abracen ese proceso con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Listo. Bueno, Nelson, gracias por toda esta discusión de los cuerpos. Ya para ir cerrando, ¿tienes ahorita proyectos a futuro claros? ¿Dónde estás direccionando tus redes sociales? ¿Cosas que te gustaría hacer en un futuro cercano? Bueno, en primer lugar, graduarme. Sí, Graduarme. Primero lo primero, la responsabilidad. Ser profesional, antropólogo. Un muy buen profesional, la verdad. A futuro me gustaría seguir explorando y ahondando en el tema de redes sociales, de la creación de contenido, no solamente a nivel profesional como antropólogo, sino también como creador de contenido, empezar a generar más proyectos multimedia en compañía de mi familia. Siento yo que el futuro está en las redes sociales y que como familia podemos aportar muchísimo. Entonces tengo ya pensados 2 proyectos para trabajar en familia, un proyecto en redes sociales para trabajarlo a nivel profesional y asimismo pues explorar este tema también con educación. Entonces no descarto la posibilidad de en un par de años tener una maestría en marketing o en Big Data, en Big Data, en estos temas, así como la posibilidad de emigrar a otro país donde estos temas puedan ser más trabajados a nivel pues teórico, ¿no? Sí. Entonces, eso. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir, por acompañarnos, darnos toda esta perspectiva, charlas muy interesantes. Y nada, me encantó tenerte acá. Ojalá sí podamos armar un segundo episodio para hablar del síndrome y de... ¿Qué creo que era el otro tema pendiente? De... Bueno, sí, 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 La violencia estética. Eso, la violencia estética. Y nada, ¿algún mensaje que quieras darle a nuestros oyentes? Claro, estoy en primer lugar agradecido contigo por la invitación a este espacio. Espero próximamente participar en un episodio más adelante y Claro que obviamente ahondar más en estos temas que mencionaste. Bueno, para los oyentes que están escuchando este podcast, quiero decirles que uno, sean diversos y distintos, porque qué aburrido vivir Eso. en una sociedad donde todo el mundo sea Distintos. igual y donde todo el mundo siga las mismas tendencias. Entonces, abracen muchísimo esa parte que los hace únicos, que los hace auténticos y sobre todo sean más abiertos a aprender de otras perspectivas, porque puede que cuestionen muchas cosas, pueden que aprendan también de otros estilos de vida y más importante, que se conviertan en personas más sabias en la vida. Entonces, abracen la diversidad y, porfa, escuchen los próximos episodios de Distintos que apuesto que van a estar impresionantes. Gracias, Nelson. Ya saben, distintos y distintas. Sigan así, bien distintos y distintas. Y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao. Ay, estuvo bueno. Me gustó.